candidatas, en el caso del oficialismo a Claudia Sheinbaum, en el caso de la oposición a Xóchitl Gálvez, pero está la posibilidad de un tercer candidato con Marcelo Ebrard. ¿Cómo estás viendo las cosas? El fin de semana escribías algo interesante sobre Marcelo Ebrard en las columnas que publicaste en Sin embargo y en Informador. Pues sí, porque de entrada se han despejado las dudas que durante meses existieron en la opinión pública, en el sistema político, sobre quiénes serían finalmente las abanderadas de las dos grandes fuerzas políticas que se disputarían los comicios el próximo verano. Evidentemente, Claudia Sheinbaum resultó pues ya por el lado de Morena y Xóchitl Gálvez por el lado de la oposición, del Frente Amplio de los partidos PRI, PAN y PRD y agrupaciones sociales. Antes de pasar a la posibilidad de Marcelo, simplemente decir que los dos procesos pues no estuvieron exentos de incidentes, de unos más graves que otros. El del Frente Amplio en la elección de Xóchitl, bueno, como vimos, frente al nerviosismo de la competencia que daba Beatriz Paredes, bueno, fue alterado el proceso de definición. Y por el lado de Claudia Sheinbaum, bueno, pues en los últimos días hemos escuchado los muchos cuestionamientos de Marcelo Ebrard sobre si habría sido un piso parejo o si hubo incidencias en el proceso mismo. Pero más allá de estos negros en el arroz, yo creo que tendríamos que quedarnos con una moraleja importante, y es que en última instancia, en los dos bandos, acabó siendo elegida la persona que muy claramente las encuestas de intención de voto daban como las favoritas de la calle, de los hombres y mujeres, de los ciudadanos en general, más allá de que hayan coincidido o no con el interés de las dirigencias, ¿no? Y para terminar este primer comentario, yo pensaría que es buena señal, uno, que al final fueron elegidas mujeres, que refleja muy claramente la actitud de buena parte de la ciudadanía que está interesado ya en la posibilidad de una mujer. No fue casual pues que las favoritas en la intención de voto fueran mujeres. Es una buena noticia para el cambio. Y el otro es que también es interesante que las dirigencias de los partidos se vieron en esta ocasión obligadas a presentar un esquema de consulta a los ciudadanos, cosa que también es interesante. Sí. Creo que no fue del todo afortunada, que nos quedamos a medio camino, que todavía las dirigencias tratan de incidir mucho en el proceso, pero ya el simple hecho de que se intenten una especie de primarias donde ya no sean exclusivamente las dirigencias, las élites, sino la consulta a la calle, insisto, aunque nos quedamos a medio camino, pienso que rompe el esquema histórico de toda la vida de selecciones desde los consejos nacionales de los partidos, es decir, desde las cúpulas, ¿no? Así es. Entonces, eso es, digamos, un rápido balance de lo que son las dos principales fuerzas. Seguramente una de las dos será presidenta, habría que abordarlo. Así es. Y la gran incógnita sigue siendo ahora, en este momento, lo de la tercera candidatura, donde hay dos elementos. Por un lado, el planteamiento de Movimiento Ciudadano, de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, que ha dejado muy claramente el hecho de que preferirían ir solos. Ya está lanzada la noción el dato pues de que a fin de este mes habría una convocatoria para presentarse precandidatos. Esto es un dato ya pues político de que sí habrá una tercera candidatura. Eso por un lado. Y por el otro, el hecho de que Marcelo Ebrard, contendiente, como sabemos, de la precandidatura de Morena, ha cuestionado el proceso y todo indica, yo estoy convencido, que ya no hay retorno posible, claro, aunque siga aparentemente dorando la píldora o deshojando la margarita. A mí me parece que es solo una estrategia para ganar tiempo mediático, pero que ya ha quemado naves pues en un viaje de no retorno. La gran pregunta aquí es si los dos elementos que acabo de mencionar al final acabarán vinculándose, es decir,
Marcelo, que todavía hace 3 días dijo, de una u otra manera, mi nombre estará en la boleta presidencial. Ya se vencieron los plazos para que eso sucediera a través de una candidatura independiente, con lo cual solo le queda pues algún partido y el único partido vigente que no tiene candidato aún sería Movimiento Ciudadano. La gran pregunta es si estos dos elementos, factores, se juntarán eventualmente y se traducirán en una candidatura de Marcelo Ebrard. Sí. Jorge Cepeda, ¿ves razones en las denuncias de incidencias que denuncia Marcelo Ebrard en el proceso interno de Morena? ¿Le ves razón a estas acusaciones, a estas alegaciones? Y la otra es si finalmente decidirse por Movimiento Ciudadano, si realmente afectará a Morena o también puede afectar a Xóchitl Gálvez. Bueno, lo primero a mí me parece que es muy claramente una decisión política de Marcelo Ebrard, más que una reacción a una competencia que no que le jugó chueco, digamos. ¿Por qué? Porque lo que Marcelo no puede explicar es que durante año y medio las encuestas de todas las casas encuestadoras prácticamente le daban la ventaja a Claudia con bastante distancia, incluso el promedio, el resultado final de casi 14 puntos que dio ya la encuesta formal, oficial, digamos, es un claro reflejo de lo que vimos a lo largo de año y medio, claro. Incluso de casas encuestadoras que nunca podría sospecharse, más bien que son críticas del obradorismo, pues, ¿no? Entonces la reposición del proceso del que habla Marcelo, etcétera, pues es un sinsentido porque pues daría el mismo resultado, básicamente. Y luego las incidencias puntuales, es decir, Marcelo perdió porque no es el favorito, pues, de la gente que fue consultada ahora y a lo largo de año y medio, ¿no? Las incidencias, curiosamente, son mucho el resultado de las propias exigencias de Marcelo. ¿A qué me refiero? A que para evitar darle pretextos, se hizo un diseño de una encuesta con muchísimos candados, muy compleja logísticamente, que tenía que hacerse con determinados requisitos, acompañada de mucha gente, cada casa encuestadora, etcétera, con lo cual se convirtió en un desafío logístico que los propios organizadores se vieron en dificultades de cumplir al 100% y acabaron dándole pretextos a Marcelo para decir, bueno, aquí hay un elemento, acá hay otro, allá no llegaron a tiempo, acá llegó tarde una boleta, etcétera, etcétera. Incluso la última, es decir, no dejan entrar a mis delegados al salón de conteo, pues es un argumento tramposo de Marcelo porque las reglas puestas y exigidas por él mismo era que fuera a puerta cerrada y que una vez que iniciara el conteo nadie pudiera salir y regresar, justamente para evitar mano negra. Uh-huh. Y cuando él saca de ahí para una conferencia de prensa a sus dos principales alfiles, hacen la conferencia de prensa, luego intentan entrar violando obviamente los acuerdos signados por todos, y al ser impedidas, entonces él clama una especie de represión política que le impiden estar en el conteo. En realidad seguían muchas de sus gentes adentro, y los que salieron pues habían violado el acuerdo que él mismo había exigido, ¿no? Claro. Eso con respecto a lo primero, de si los incidentes fueron en mayor o menor medida. Y la otra cosa, sí. Con respecto a en qué medida puede afectar una candidatura de Marcelo por Movimiento Ciudadano a la gran disputa pues entre las dos fuerzas políticas principales, uno, es evidente que en sí mismo Marcelo no tiene una oportunidad de ganar esta elección, ¿no? El Movimiento Ciudadano no tiene ni el despliegue territorial ni la maquinaria política a lo largo del territorio para generar un voto de tal magnitud. Marcelo mismo, él obtuvo en todas las encuestas de intención de voto siempre un 20 y tantos %, y su resultado puntualmente en esta encuesta, que tanto de Morena como de las casas encuestadoras, incluyendo la que él pidió y incorporó, le da un promedio de 26% de los votos. Pueden parecer muchos, pero en realidad
la mayor parte de estos votos muy probablemente proceden del campo conservador, porque recordemos que la encuesta fue a población abierta, es decir, hablaron a las casas, visitaron las casas de la gente, y mucha de esta gente, por lo menos un tercio, habrán sido no obradoristas. Y si a un crítico de López Obrador, a alguien que no esté de acuerdo con López Obrador, le ponían esa boleta y le ponían a Noroña y a Dan Augusto López y a Claudia Sheinbaum, etcétera, pues lo más probable es que votara por el no obradorista o el menos obradorista, pero eso no significa que sea necesariamente un voto que luego se va a quedar con Marcelo, porque seguramente estaba ahí el voto de ciudadanos que son opositores de López Obrador, no necesariamente simpatizantes per se de Marcelo Ebrard. Claro. Entonces uno no va a ganar dos, sí, probablemente con él, que es una figura conocida nacional, que convoca al centro, etcétera, probablemente Movimiento Ciudadano adquiera una votación mayor que la que hubiera tenido con un personaje regional o un personaje menos conocido. Eso es sentido común, digamos. 11, 10, 12, 14% que puede obtener Movimiento Ciudadano, pues sería altísimo considerando la juventud del partido, pues, claro, y la fuerza de los opositores. ¿A quién de los dos afectaría más? Pues sí, muy probablemente a Xóchitl Gálvez, que tampoco hay mucho misterio ahí, porque difícilmente que atraiga el grueso del voto obradorista, esos que votaron en esta encuesta de población abierta, los que votaron por Claudia, por Noroña y a Dan Augusto López, que serían el núcleo más obradorista, estamos hablando de alrededor del 60% de los que fueron consultados. Sí. No votaron por Ebrard. Lo otro se dispersó, pero ese 60%, digamos, sería un poco en los que fueron consultados, los que prefirieron una opción netamente obradorista. Eso probablemente siga manteniéndose en esos términos. Difícilmente ahí Ebrard robará votos si se llegara a presentar en la presidencia, ¿no? Y en cambio sí, para algunos que no les gusta el obradorismo y que por alguna razón no crean que Xóchitl es la respuesta, pues encontrará en Marcelo a alguien a quien destinarle el voto. Entonces, me parece que es más probable que los votos que capte sean de un contrario a Morena, a la fuerza política que hoy gobierna, que uno simpatizante de ellos, ¿sí? ¿Qué tal, Jorge Cepeda? Te saluda Jesús Estrada. Rápidamente un par de preguntas. Una es, a propósito de tu columna del fin de semana, que me pareció bastante interesante, sin embargo, ahí planteas una cuestión justamente sobre Marcelo Ebrard, y es en el sentido de que el obradorismo, el gobierno de la 4T, no está llegando agotado al final de su gobierno, todo lo contrario, pues tiene un alto nivel de popularidad. En ese sentido preguntas, ¿por qué tendría que entonces los seguidores de López Obrador escoger a un perfil, digamos, más moderado, con el que no se sienten identificados, con el que no se perfila una continuidad de lo que tenemos ahorita? Y es porque señalas, pues, porque no era, digamos, el candidato o el único candidato con posibilidad de ganar, sino pues obviamente era la continuidad, que tú planteas más bien que del otro lado esa es la situación de Xóchitl Gálvez, que más bien que es la única opción de ganar que tendría la oposición. Hay una clara diferencia. Preguntarte eso, y también solo una pregunta a propósito del proceso interno de Morena. Todavía algunos analistas, sobre todo opositores, insisten en que esto fue un dedazo. ¿Tú opinas que fue un dedazo porque el presidente haya mostrado su preferencia por una candidata, concretamente Claudia? Bueno, sobre lo primero, yo creo que sí, la apuesta de Marcelo Ebrard no necesariamente estaba condenada a la derrota cuando nos retrotraemos a mediados o principios del sexenio. ¿Por qué? Porque en efecto uno no sabía cómo iba a terminar Morena el sexenio. Ni siquiera López Obrador. Es decir, si si los niveles de aprobación de López Obrador se hubieran caído significativamente, si la economía hubiera colapsado, si la relación con la iniciativa privada estuviese rota, digamos, es decir, si hubiera un escenario difícil para Morena para ganar las elecciones, muy seguramente se habría utilizado o recurrido a la candidatura de
de Ebrard como una opción moderada para hacer un guiño a esos votantes incómodos con Morena, ¿no? Habría sido pues la única opción de ir con cierta posibilidad. Esa era la gran apuesta en realidad de Ebrard. Uh-huh. Pero como las cosas no sucedieron así, no podemos saber cabalmente cómo llegaríamos a fin de sexenio, Obrador se siente con la confianza de que con sus propios argumentos, no tiene que modificarlos pues, para apelar al voto mayoritario. Y entonces está en condiciones de ir con el candidato pues que mejor represente estos argumentos que están siendo validados por los niveles de aprobación. Entonces, ahí no hay mucho secreto, ¿no? Claro. Cuando se habla de dedazo, en realidad tendríamos que rechazar la noción inicial que por dedazo se entendía que era el candidato que el presidente en funciones impone. En realidad aquí, como dicen en Guadalajara, ni siquiera se ocupó, porque los niveles de aprobación de López Obrador hacían que aquel candidato que fuese percibido como el que aseguraba la continuidad, pues lo natural es que fuese apoyado por la gran mayoría como de la población, como lo mostraban las encuestas de intención de voto a lo largo de todo este tiempo. La gran pregunta habría sido qué hubiese pasado si realmente hubiese habido un empate técnico entre Claudia y Marcelo, y la tentación de la dirigencia de Morena o Palacio Nacional para provocar un resultado hubiese generado quizá un artificio, una magia negra, pero como no fue el caso, llevaba tanta ventaja Claudia en las perspectivas, pues realmente ahí López Obrador fue el más interesado en que el proceso resultase lo más limpio posible para legitimar el resultado. Por eso es que se le daban tantas concesiones a Marcelo, que si pedía que la encuestadora, que si pedía que un día más de encuesta, que si renunciaran a sus cargos para que hubiera una campaña real, etcétera. No había, la verdad, mucho riesgo de perder porque se llegó en esas condiciones. Así es. Lo cual nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué Xóchitl Gálvez? Casi justamente por las razones que estoy hablando. Uh-huh. Es decir, si Moreno hubiera llegado en crisis con un gran descrédito, una enorme inconformidad sobre el manejo de la economía, etcétera, etcétera, seguramente el candidato no habría sido Xóchitl, un candidato que le dijo al país hace 10 días, al periódico El País, le dijo que ella en realidad era de izquierda, o que afirma que está de acuerdo con las pensiones y la rama social de los programas de Morena, más allá de que habría que mejorarlos, perfeccionarlos, etcétera. Si hubiera habido un cuestionamiento fuerte, la oposición no se tendría que haber corrido al centro, como lo está haciendo con un personaje como Xóchitl Gálvez. Es decir, hace 2 años, ni en los sueños más descabellados, se habría pensado que era la abanderada de grupos opuestos al obradorismo, donde hay sectores conservadores, donde hay iniciativa privada, entre otros, por supuesto, porque la amalgama es enorme, pero no habría sido la candidata natural. Entonces, es por las circunstancias que estamos llegando que la oposición no fue Morena la que tuvo que correrse al centro con un candidato moderado, sino viceversa. Fue la oposición la que tuvo que correrse al centro para hacer guiños, digamos, a un público que de alguna manera puede estar interesado en ciertos aspectos de la 4T, pero cuestiona a algunos otros, ¿no? Muy bien, Jorge, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada y nos hayas compartido este análisis. Buena tarde y muchas gracias. El gusto ha sido mío, Rubén, Jesús. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Vamos a la pausa y volvemos para cerrar.